Fabricar un chip en 2026 cuesta el doble que hace solo 3 años. El problema es que la situación no va a mejorar. Lo más interesante es quién se está quedando realmente con ese dinero. Qualcomm cobra entre $240 y $280 por cada Snapdragon 8 Elite Gen a fabricantes como Samsung o Xiaomi. Apple diseña su propio A19, pero depende completamente de TSMC para fabricarlo. El salto de 5 nanómetros a 3 nanómetros duplicó los costes de producción. Y ahora la empresa taiwanesa está preparando el próximo salto a 2 nanómetros, que será todavía más caro. La pregunta es, ¿quién paga realmente esta factura? Hoy vamos a ver por qué fabricar estos chips se volvió tan caro, cómo afecta esto a Qualcomm y Apple, quién tiene ventaja en esta guerra de costes y si hay alguien que pueda romper ese monopolio. Porque resulta que el verdadero poder en la industria móvil no lo tiene quien diseña los chips, lo tiene quien controla su fabricación. El cambio de 5 a 3 nanómetros no fue solo una mejora técnica, fue un cambio fundamental en cómo se fabrican procesadores, y eso disparó los costes de forma brutal. TSMC cobraba alrededor de $16.000 por cada oblea de silicio en 5 nanómetros. Al pasar a 3, ese precio subió a casi $20.000 por unidad. Puede parecer un aumento moderado, pero aquí está la clave. De cada oblea salen cientos de chips individuales, dependiendo del tamaño del diseño. Así que un incremento de $4.000 se multiplica por miles de unidades necesarias para producir millones de chips. Los números escalan muy rápido, pero el coste del material es solo una parte. Fabricar en 3 nanómetros requiere maquinaria mucho más cara y compleja, litografía de última generación que cuesta cientos de millones por máquina. También exige controles mucho más estrictos, porque los márgenes de error son microscópicos. Además, requiere más tiempo de producción, ya que los rendimientos iniciales son más bajos. Todo eso se traduce en costes más altos que alguien tiene que asumir. Y ese alguien, al final, somos tú y yo cuando compramos un móvil nuevo. Pero aquí es donde se complica, no todos pagan lo mismo. Qualcomm diseña sus chips en sus oficinas, pero no tiene fábricas propias para producirlos. Depende completamente de la empresa taiwanesa para convertir sus diseños en silicio real. Eso significa que cuando esta fundición sube precios, Qualcomm no tiene alternativa real. Pueden quejarse, pueden negociar un poco, pero al final pagan lo que se les pide porque no hay otro fabricante en el mundo que pueda producir en 3 nanómetros con la misma calidad y volumen. Samsung también fabrica en 3 nanómetros, pero históricamente sus chips han tenido problemas de eficiencia comparados con los de TSMC. Qualcomm está atado a este fabricante les guste o no. Ahora bien, Qualcomm no absorbe estos costes. Los pasan directamente a fabricantes cobrando entre $240 y $280 por cada procesador. Eso es solo el chip, sin contar los royalties adicionales que Qualcomm cobra por uso de patentes de módems y otras tecnologías. Para un fabricante como Samsung, que vende 50 millones de Galaxy al año, estamos hablando de más de $11.000 millones solo en procesadores. Es una cantidad brutal. Por su parte, Apple juega de forma completamente diferente. Apple diseña cada transistor del A19 internamente en California. Nadie más toca el diseño. Después elige a la empresa taiwanesa para fabricarlo igual que Qualcomm, pero con una diferencia clave. Apple negocia directamente con esta fundición como uno de sus clientes más grandes del mundo. Cuando produces cientos de millones de chips al año, tienes poder de negociación que Qualcomm simplemente no tiene al mismo nivel. Apple puede conseguir prioridad en las líneas de producción, puede conseguir acceso anticipado a nuevos procesos de fabricación y puede garantizar suministro incluso cuando hay escasez global. Todo eso tiene un valor enorme más allá del precio por chip. Ahora bien, Apple no recibe descuentos mágicos. Siguen pagando precios similares por wafer que Qualcomm. La diferencia está en que Apple ahorra todo el margen que Qualcomm mete encima. Qualcomm paga a TSMC, diseña el chip, añade su margen y lo vende a Samsung. Apple paga directamente a la fundición, elimina ese intermediario y ahorra miles de millones cada año. Las estimaciones de la industria dicen que Apple ahorra alrededor de $7.000 millones anuales diseñando sus propios chips en vez de comprarlos a Qualcomm. Eso es una ventaja competitiva enorme. Pero todo esto solo funciona porque este modelo de fabricación existe. Esta empresa fabrica chips para Qualcomm,
Apple y MediaTek, entre otros. Controla más del 90% de la producción mundial de semiconductores avanzados. Samsung también fabrica, pero no al mismo nivel de calidad ni volumen en nodos avanzados. Intel intentó competir durante años y fracasó. La empresa taiwanesa construyó este monopolio invirtiendo cientos de miles de millones de dólares durante décadas en investigación, desarrollo y fábricas de última generación. Cada nueva generación de proceso requiere inversiones masivas. La transición a 3 nanómetros le costó más de 30.000 millones de dólares solo en nuevas fábricas y equipamiento. Esas inversiones tienen que recuperarse de alguna forma, y la forma de hacerlo es subiendo los precios a sus clientes. Por eso puede cobrar lo que quiere. Si no te gusta, puedes irte a Samsung y aceptar chips ligeramente peores, o puedes quedarte sin producción avanzada. No hay tercera opción real. Cuando la empresa anunció los precios para los 2 nanómetros, dejó claro que cada wafer costará más de 30.000 dólares. Eso es un 50% más caro que en 3 nanómetros. Me parece a mí que la escalada de costes no tiene fin a la vista. La empresa taiwanesa cobra alrededor de 18.000 dólares por cada oblea de 3 nanómetros. La clave está en cuántos chips salen de cada una, y eso depende directamente del tamaño del diseño. Cuanto más grande es el chip, menos unidades se pueden fabricar por oblea. El A19 de Apple tiene un tamaño concreto que permite producir un número determinado de chips. Las estimaciones de la industria sitúan su coste entre 45 y 90 dólares por unidad, incluyendo fabricación, empaquetado y testing. Qualcomm se mueve en cifras similares con el Snapdragon, pero añade su margen y termina cobrando entre 240 y 280 dólares a los fabricantes. Eso significa que un fabricante Android puede estar pagando entre 2 y 6 veces más por el procesador de lo que le cuesta a Apple producir el suyo. Y claro, cuando produces millones de dispositivos, esa diferencia se dispara. Con los 2 nanómetros, el salto vuelve a ser enorme. Las estimaciones apuntan a que el A20 podría costarle a Apple alrededor de 280 dólares por chip. Qualcomm, en ese escenario, podría situarse entre 400 y 500 dólares por unidad. El resultado es bastante claro. Los móviles van a seguir subiendo de precio en los próximos años. Cuando la fundición sube sus precios, Qualcomm paga más y traslada ese aumento a Samsung. La compañía sube el precio del S26 con respecto al S25. Al final, el usuario paga más por el móvil. Es una cadena directa donde cada eslabón añade su margen encima. Apple también traslada sus costes. El iPhone 17 cuesta más que el iPhone 16, aunque Apple captura más margen porque eliminó al intermediario. Para el usuario final, esto significa que los móviles premium están cada vez más caros y la tendencia va a continuar. Hace 5 años un flagship costaba entre 800 y 1.000 euros. Ahora cuesta entre 1.200 y 1.700 euros. En 2 años probablemente estaremos viendo algunos modelos alrededor de los 2.000 euros cuando lleguen los 2 nanómetros. No es solo inflación, es que fabricar tecnología de punta se volvió exponencialmente más caro. Apple diseña el A19 pensando en usarlo durante años. El mismo chip que va en el iPhone también va en otros productos de la marca. La amortización del coste de diseño se distribuye entre muchos más dispositivos. Qualcomm diseña el Snapdragon específicamente para móviles. Samsung usa ese procesador solo en el Galaxy. La amortización es mucho menor. Apple también optimiza el diseño del chip específicamente para iOS. No necesitan potencia bruta máxima en todo. Pueden optimizar para eficiencia en casos de uso reales de iPhone. Qualcomm tiene que diseñar para versatilidad porque el mismo chip va en Samsung con One UI, en Xiaomi con MIUI y en OnePlus con Oxygen OS. Todas esas diferencias se acumulan y el resultado es claro. Apple ahorra literalmente miles de millones de dólares cada año frente a los fabricantes Android. Esa ventaja solo va a crecer cuando los 2 nanómetros entren en juego. Intel lo intentó durante muchos años. Invirtieron decenas de miles de millones intentando competir en la producción de semiconductores avanzados. Fracasaron y ahora están años atrás en tecnología. Samsung fabrica sus propios chips Exynos y también produce para terceros, pero históricamente sus procesos han sido menos eficientes que los de la empresa taiwanesa. Por eso Apple, Qualcomm y MediaTek terminan eligiéndola. Construir una fundición que pueda competir a este nivel requiere inversiones de más de 100.000 millones de dólares y probablemente una década de desarrollo. Ninguna empresa, excepto quizás gobiernos completos, tiene esos recursos y sobre todo esa paciencia. Estados Unidos está intentando traer la producción avanzada de vuelta con incentivos masivos, pero aún así la compañía sigue siendo quien construye esas fábricas en suelo americano. El monopolio no va a romperse pronto y mientras lo mantenga puede seguir subiendo precios porque sus clientes no tienen alternativa real.
Cuando los 2 nanómetros entren en producción masiva, los wafers costarán más de $30.000 cada uno. Eso es un 50% más caro que 3 nanómetros. Los chips fabricados en este nodo costarán el triple de lo que cuestan ahora. Los móviles subirán de precio significativamente. Veremos iPhone y Galaxy acercándose a los 2.000 euros como algo normal. Y después de 2 nanómetros vendrá la siguiente generación, probablemente aún más cara. La única forma de que esto cambie es que alguien rompa el monopolio o que la industria encuentre una alternativa real a esta escalada de costes. Pero ahora mismo, ninguna de las dos parece probable. Así que prepárate, vas a pagar más por tu próximo móvil. Porque mientras una sola empresa controle la fabricación avanzada, los precios solo van en una dirección, hacia arriba. No olvides suscribirte si quieres ver más análisis como este. Nos vemos en el próximo vídeo.